La lluvia fina de octubre mojaba las calles de Buenos Aires, creando pequeños reflejos dorados de las farolas en los charcos que se formaban en el asfalto irregular. Eduardo Mendoza sostenía firmemente la pequeña mano de su hija Isabela, de 7 años, mientras caminaban por la avenida Corrientes hacia el estacionamiento donde había dejado el auto. Eran casi las 10 de la noche y regresaban del cumpleaños de la prima de Isabela, una fiesta que se había extendido más de lo planeado. Eduardo, arquitecto de 42 años, vivía una vida meticulosamente organizada. Cada minuto de su día estaba planificado, cada compromiso anotado en su agenda digital, cada objetivo trazado con la precisión matemática que aplicaba en sus proyectos. Después del divorcio tumultuoso 2 años antes, se había vuelto aún más rígido consigo mismo y con Isabela, como si la disciplina pudiera protegerlos de más dolor y decepción. Isabela, por su parte, era todo lo que su padre no era: espontánea, curiosa, con una capacidad natural para ver belleza donde otros veían solo caos. Sus ojos castaños brillaban con una inocencia que Eduardo a veces envidiaba, recordando cuando él mismo poseía esa ligereza antes de que la vida le enseñara a ser cauteloso. Al pasar frente a una panadería 24 horas, Isabela súbitamente se detuvo, tirando de la mano de su padre. Del otro lado de la vitrina iluminada, apoyado contra la pared externa del establecimiento, estaba un niño que parecía tener unos 10 u 11 años. Su ropa estaba sucia y rasgada, los pies descalzos a pesar del frío de la noche. Dormía acurrucado, usando un pedazo de cartón como almohada y una camiseta vieja como manta insuficiente. «Papá», susurró Isabela, su voz temblando no solo por el frío, sino por una emoción que aún no sabía nombrar. «Mira a ese niño». Eduardo siguió la mirada de su hija y sintió una incomodidad familiar en el pecho. Era la misma sensación que experimentaba siempre que se encontraba con situaciones como esa. Una mezcla de pena, culpa y un impulso inmediato de alejarse. Su estrategia siempre había sido acelerar el paso, desviar la mirada, enseñar a Isabela a hacer lo mismo. «Ven, Isabela, no podemos hacer nada por él ahora», murmuró, tratando de tirar de ella hacia adelante. Pero Isabela no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en el niño dormido, y algo profundo se agitó en su pequeño pecho. Tal vez fuera el recuerdo de cuando ella misma se sentía perdida y asustada durante las peleas de sus padres antes del divorcio, o tal vez fuera simplemente el instinto puro de una niña que aún no había aprendido a ignorar el dolor de otros. «Papá, ayúdalo, es mi hermano», suplicó Isabela, sus palabras saliendo con una convicción que sorprendió a ambos. Eduardo se detuvo abruptamente como si hubiera sido alcanzado por un rayo. «¿Qué dijiste?» «Es mi hermano», repitió Isabela, ahora con lágrimas en los ojos. «Necesita ayuda, papá. Tiene frío y hambre. ¿Por qué no lo ayudamos?» Las palabras de su hija resonaron en la mente de Eduardo con una fuerza devastadora. Por algunos segundos se quedó paralizado, observando el contraste brutal entre su hija bien vestida, alimentada, segura, y aquel niño abandonado en la acera fría. La frase «es mi hermano» resonó en sus oídos como una campana, despertando algo que había estado dormido en su pecho durante mucho tiempo. Eduardo había crecido en una familia de clase media baja, hijo de un albañil y de una costurera. Sus recuerdos de la infancia estaban salpicados de dificultades financieras, pero también de un fuerte sentido de comunidad y solidaridad. Recordaba a su madre, doña María, siempre preparando un plato extra por si aparecía alguien necesitado. Recordaba a su padre compartiendo su último cigarrillo con un vecino desempleado, de cómo su familia siempre encontraba una forma de ayudar a quien estaba en peor situación. Pero el éxito profesional había cambiado a Eduardo.
A medida que su carrera despegaba, a medida que los proyectos se volvían más grandes y lucrativos, había construido muros no solo alrededor de sus casas, sino alrededor de su corazón. El divorcio complicado, la batalla por la custodia de Isabela, las traiciones y decepciones. Todo eso le había enseñado a ser selectivo con su compasión, a protegerse a sí mismo y a su hija del mundo cruel de afuera. Ahora, parado bajo la lluvia fina de octubre, mirando al niño dormido a través de los ojos de su hija, Eduardo sintió que esos muros se agrietaban. «Papá», Isabela lo llamó suavemente apretando su mano. «¿Podemos despertarlo? Debe tener frío». Eduardo tragó saliva. Su mente racional disparaba alertas. ¿Y si el niño era peligroso? ¿Y si era una estafa? ¿Y si estaba usando drogas? ¿Y si? Pero entonces miró a los ojos de su hija, tan puros y determinados, y vio allí un reflejo del hombre que solía ser, antes de aprender a temer su propia generosidad. «Está bien», dijo finalmente, su voz ronca de emoción. «Vamos a hablar con él». Se acercaron lentamente al niño. Eduardo tocó gentilmente su hombro delgado. «Oye, chico, despierta». El niño abrió los ojos con un sobresalto, inmediatamente encogiéndose aún más contra la pared. Sus ojos, a pesar de su poca edad, cargaban una desconfianza profunda, la marca de quien había aprendido que la supervivencia dependía de estar siempre en alerta. «No queremos lastimarte», dijo Eduardo, sorprendiéndose por la suavidad de su propia voz. «¿Cómo te llamas?» El niño los observó por algunos segundos, evaluando si representaban una amenaza. Finalmente, con una voz ronca de frío y desuso, murmuró: «Miguel». «Hola, Miguel», dijo Isabela, dando un paso adelante y agachándose a su altura. «Yo soy Isabela. ¿Tienes hambre?» Miguel asintió vacilante, e Isabela inmediatamente se volteó hacia su padre con ojos suplicantes. Eduardo suspiró, sintiendo las últimas resistencias de su antigua personalidad desvanecerse. «Vamos, entren a la panadería. Vamos a comer algo». La expresión en el rostro de Miguel fue como ver el amanecer. Incredulidad, esperanza y gratitud se mezclaron en sus ojos oscuros, mientras se levantaba lentamente, sus piernas temblando por el frío y la desnutrición. Dentro de la panadería iluminada y caliente, el contraste se volvió aún más evidente. Miguel parecía aún más pequeño y frágil bajo las luces fluorescentes, su ropa revelando el verdadero estado de abandono en que se encontraba. Isabela se sentó a su lado en la pequeña mesa, como si fuera lo más natural del mundo. «¿Qué quieres comer?», preguntó Eduardo, consultando el menú. Miguel miró a su alrededor, como si no pudiera creer que realmente estaba allí. «Cualquier cosa», susurró. «No como desde ayer». El corazón de Eduardo se contrajo. Pidió sándwiches, jugo, café con leche, un pedazo de torta, más comida de la que Miguel probablemente había visto en semanas. Mientras Miguel comía con un hambre desesperada, tratando de no parecer demasiado ansioso, Isabela conversaba con él como si fueran viejos amigos. Le preguntó sobre su edad, 11 años, si tenía familia. No tenía. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo en la calle? 2 años. ¿Y dónde dormía cuando llovía mucho? Donde pudiera. Eduardo observaba la interacción en silencio, sintiendo algo fundamental reorganizándose dentro de él, la facilidad con que Isabela había aceptado a Miguel, la naturalidad con que lo trataba como un igual, la ausencia completa de juicio. Todo eso lo hacía cuestionar cuándo exactamente había perdido esa capacidad. «¿Cómo llegaste a vivir en la calle?», preguntó Isabela con la franqueza típica de los niños. Miguel hizo una pausa, un pedazo de sándwich a medio camino hacia su boca. Sus ojos se llenaron de una tristeza antigua. «Mi mamá murió cuando tenía 9 años. Cáncer. No teníamos dinero para el tratamiento. Después de que murió,
fui a vivir con mi tío, pero él bebía mucho y se enojaba conmigo por cualquier cosa. Un día dijo que comía demasiado, que era una carga. Entonces me fui de allí. El silencio que siguió fue pesado. Isabela extendió su pequeña mano y tocó la de Miguel, un gesto simple pero profundamente poderoso. «Lo siento», dijo ella. «Debe haber sido muy difícil». Eduardo sintió los ojos llenársele de lágrimas. ¿Cuándo había sido la última vez que realmente había escuchado la historia de alguien? ¿Cuándo había parado para ver más allá de las apariencias, más allá de sus propios miedos y prejuicios? ¿Y tú?, Miguel le preguntó a Isabela. ¿Tu familia es buena? Isabela miró a su padre, luego de vuelta a Miguel. Mi papá es el mejor papá del mundo, dijo con convicción. Pero a veces olvida parar para ver a las personas que necesitan ayuda. Hoy se acordó. La observación de su hija golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Era verdad. Se había vuelto tan enfocado en proteger a Isabela del mundo que había olvidado enseñarle a conectarse con él. Después de que terminaron de comer, Eduardo se encontró en una encrucijada. La parte racional de su mente enumeraba todas las razones por las que debería despedirse de Miguel allí mismo. Tal vez dejar algo de dinero e irse. Pero Isabela sostenía la mano de Miguel como si realmente fuera su hermano, y algo profundo en el pecho de Eduardo no podía ignorar eso. «Miguel», dijo finalmente, «¿dónde vas a dormir esta noche?» Miguel se encogió de hombros, un gesto que trataba de parecer casual, pero revelaba la vulnerabilidad de su situación. «Hay un lugar debajo del viaducto que no se moja tanto cuando llueve. ¿Hace mucho frío allí?» «Un poco, pero es mejor que algunos lugares». Eduardo respiró profundo. ¿Y si vinieras a casa con nosotros esta noche? Solo para salir del frío. Mañana podemos ver otras opciones». Los ojos de Miguel se abrieron como platos de sorpresa y sospecha. «¿Por qué? Ustedes ni me conocen». Isabela respondió antes de que Eduardo pudiera hablar. «Porque eres nuestro hermano ahora. Y los hermanos se cuidan unos a otros». La simplicidad de la lógica de Isabela era a la vez conmovedora y devastadora. Eduardo se dio cuenta de que su hija había entendido algo fundamental sobre la humanidad que él había complicado innecesariamente a lo largo de los años. El apartamento de Eduardo era un reflejo de su personalidad, organizado, minimalista, cada objeto en su lugar. Las obras de arte en las paredes eran costosas pero frías, elegidas más por su valor estético que por cualquier conexión emocional. Cuando entraron, seguidos por Miguel, que parecía un fantasma desplazado en ese ambiente inmaculado, Eduardo vio su casa a través de los ojos del niño y se dio cuenta de lo desprovista que estaba de calidez humana real. Isabela, alegremente inconsciente del malestar de su padre, le mostró toda la casa a Miguel como si fuera un museo personal. «Este es mi cuarto», dijo, abriendo la puerta para revelar un espacio que, a pesar de los juguetes organizados y los libros alineados, emanaba más vida que el resto de la casa. «Puedes quedarte aquí si quieres». «Isabela», Eduardo interrumpió suavemente. «Miguel puede quedarse en el cuarto de huéspedes». Pero Miguel estaba mirando a su alrededor con una expresión de asombro que partía el corazón. «Todo está tan limpio», murmuró, «y cálido». «¿Quieres bañarte?», preguntó Eduardo, dándose cuenta de cuánto Miguel necesitaba cuidados básicos. Miguel asintió tímidamente, y Eduardo lo guió al baño, proporcionándole toallas limpias, jabón, champú, cosas que él daba por sentado, pero que para Miguel eran lujos inimaginables. Mientras Miguel se bañaba, Eduardo se sentó en la sala, tratando de procesar lo que había pasado. En una sola noche, su vida cuidadosamente controlada había sido puesta patas arriba por 7 palabras de su hija. «Papá, ayúdalo, es mi hermano». Isabela se unió a él en el sofá, acurrucándose a su lado como siempre hacía antes de dormir. «Papá,
dijo pensativamente. ¿Por qué Miguel no tiene una familia? Eduardo eligió sus palabras cuidadosamente. A veces pasan cosas malas, Isabela. Las personas se enferman, mueren o no pueden cuidar a los niños como deberían. Miguel perdió a su mamá y no tenía a nadie más para cuidarlo. Pero ahora nos tiene a nosotros, ¿verdad? La pregunta simple de Isabela lo golpeó como un rayo. Eduardo se dio cuenta de que estaba ante una decisión que definiría no solo su carácter, sino también el tipo de persona en que Isabela se convertiría. «Isabela», dijo suavemente, «ayudar a Miguel no es tan simple como parece. Hay un montón de reglas, leyes, procedimientos, pero él necesita una familia». Isabela lo interrumpió con una lógica implacable. «Y nosotros somos una familia. ¿Por qué no podemos ser su familia también?» En ese momento, Eduardo comprendió algo profundo sobre su hija. Isabela no veía el mundo a través de las lentes de la burocracia, de los obstáculos legales, de los riesgos potenciales. Ella veía a través de las lentes del amor puro y simple. Si alguien necesitaba una familia y ellos tenían amor para ofrecer, la solución era obvia. Miguel salió del baño pareciendo una persona completamente diferente. Su ropa aún estaba gastada, pero limpio y con el cabello peinado, reveló ser un niño hermoso, con ojos inteligentes y una sonrisa tímida pero genuina. «Gracias», le dijo a Eduardo, y había tanta gratitud en su voz que Eduardo sintió el pecho apretarse. «De nada, chico». Isabela, siempre práctica, había separado algo de su propia ropa que pensó que podría servirle a Miguel. Era un poco pequeña, pero infinitamente mejor que los harapos que usaba antes. «Mañana te compramos ropa nueva», dijo Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo con el compromiso implícito en la declaración. Esa noche, después de que Isabela y Miguel estuvieran durmiendo, ella insistió en que Miguel se quedara en su cuarto, durmiendo en un colchón inflable en el piso. Eduardo se quedó despierto hasta tarde, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada allá abajo. Pensó en su propia infancia, en cómo sus padres, a pesar de las dificultades financieras, nunca dudaron en ayudar a quien lo necesitara. Recordó el día en que su madre llevó a casa a una familia de vecinos que había perdido todo en un incendio, y cómo durante semanas compartieron lo poco que tenían hasta que la familia pudo reorganizarse. Cuando había dejado de vivir según esos valores, cuando se había vuelto tan enfocado en acumular seguridad material que olvidó la riqueza de tener un corazón abierto. La respuesta llegó con una claridad dolorosa. Había comenzado en la universidad cuando se dio cuenta de que su origen humilde lo diferenciaba de sus compañeros más adinerados. Se había intensificado durante los primeros años de carrera, cuando creyó que necesitaba proyectar una imagen de éxito para ser tomado en serio. Y se había cristalizado durante el matrimonio y posterior divorcio, cuando aprendió que la vulnerabilidad podía ser usada como un arma en su contra. Pero Isabela, en su inocencia, había mostrado que él había confundido fuerza con frialdad, protección con aislamiento. A la mañana siguiente, Eduardo despertó con el sonido de risas viniendo de la cocina. Encontró a Isabela y Miguel preparando panqueques, o al menos intentando. La cocina estaba un desastre, con harina esparcida por la mesada y un charco de leche derramada en el piso. Pero ambos niños estaban sonriendo de una manera que hacía que todo el desorden pareciera insignificante. «¡Papá!», exclamó Isabela. «Miguel nunca había hecho panqueques antes. Le estoy enseñando». Miguel miró a Eduardo con una mezcla de esperanza y miedo, como si esperara ser regañado por el desorden. Pero Eduardo sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo, riéndose a carcajadas. «Parece que se están divirtiendo», dijo, tomando una esponja para ayudar a limpiar.
Mientras preparaban el desayuno juntos, una experiencia completamente nueva para Eduardo, que normalmente comía solo mientras revisaba emails, observó la dinámica entre los dos niños. Isabela había asumido el papel de hermana mayor, naturalmente, enseñándole a Miguel pequeñas cosas sobre cómo funcionaban las cosas en la casa, dónde encontrar lo que necesitaba, cómo funcionar como parte de una familia. Miguel, por su parte, mostraba una inteligencia aguda y una gentileza nata que contrastaba drásticamente con la dureza que debía haber desarrollado para sobrevivir en las calles. Eduardo se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, Miguel aún mantenía una esencia dulce y curiosa. «Miguel», dijo Eduardo mientras comían, «¿alguna vez fuiste a la escuela?» El niño negó con la cabeza. «Mi mamá trató de ponerme en una escuela cuando era pequeño, pero después de que se enfermó, y en la calle no se puede ir a la escuela. ¿Sabes leer?» «Un poquito. Mi mamá me enseñó algunas cosas antes de enfermarse mucho». Eduardo e Isabella intercambiaron miradas. La educación de Miguel sería solo uno de los muchos desafíos que enfrentarían si decidían convertir esta situación temporal en algo permanente. Después del desayuno, Eduardo se encontró ante una decisión práctica inmediata. Tenía reuniones importantes en la oficina, pero no podía dejar a Miguel solo, e Isabella tenía escuela. «Puedes venir conmigo a la oficina hoy», le dijo a Miguel. «No es lo ideal, pero al menos no estarás solo». Miguel asintió, aún sin creer completamente que no sería abandonado otra vez. La oficina de arquitectura de Eduardo ocupaba 2 pisos de un edificio moderno en Palermo. Cuando llegaron, acompañados de Isabella, que sería dejada en la escuela en el camino, la secretaria de Eduardo, Carla, no pudo disimular su sorpresa al ver a su jefe siempre bien vestido y compuesto, acompañado de un niño obviamente necesitado. «Carla», dijo Eduardo, «este es Miguel. Va a quedarse con nosotros hoy. Puedes preparar una mesa para él en la sala de reuniones pequeña y tal vez algunos libros o materiales para dibujar». Carla, una mujer de 50 años que trabajaba con Eduardo desde hacía casi una década, lo conocía lo suficientemente bien como para saber que algo significativo había cambiado. Eduardo nunca mezclaba vida personal con trabajo, nunca traía a nadie a la oficina excepto en contextos estrictamente profesionales. «Por supuesto, señor. Mendoza», dijo, pero Eduardo no perdió la mirada curiosa que dirigió a Miguel. Durante la mañana, entre reuniones y llamadas, Eduardo revisaba a Miguel regularmente. Lo encontraba siempre dibujando, revelando un talento natural impresionante. Sus dibujos eran detallados e imaginativos, mostrando una percepción visual aguda que Eduardo, como arquitecto, supo reconocer inmediatamente. «Estos dibujos son muy buenos, Miguel», dijo Eduardo, examinando una serie de bocetos de edificios imaginarios que el niño había creado. Miguel se sonrojó. «Me gusta dibujar. Cuando vivía en la calle, a veces encontraba lápices o tiza y dibujaba en las paredes. ¿Te gustaría aprender más sobre dibujo, sobre arquitectura?» Los ojos de Miguel brillaron. «¿Me enseñarías?» La pregunta simple tocó algo profundo en el corazón de Eduardo. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había pedido aprender de él, no por obligación profesional, sino por genuina curiosidad y admiración? Durante el almuerzo, Eduardo llevó a Miguel a un restaurante cercano. Mientras comían, conversaron más profundamente de lo que habían logrado hacer hasta entonces. Miguel contó más sobre su vida con su madre, sobre cómo ella trabajaba como empleada de limpieza en 3 trabajos diferentes para mantenerlos a los 2, sobre cómo siempre decía que la educación era lo único que nadie podría quitarle. «Ella quería que fuera arquitecto», dijo Miguel, sin saber cómo esas palabras afectarían a Eduardo. Decía que era bueno imaginando cómo las cosas podrían ser diferentes.
mejores. Eduardo tuvo que tragar varias veces antes de poder hablar. Tu mamá parecía una mujer muy sabia. Lo era. Me dijo que aun cuando las cosas se pusieran difíciles, debería recordar que siempre existiría alguien dispuesto a ayudar, si yo fuera lo suficientemente valiente para aceptar ayuda. Las palabras de una mujer que Eduardo nunca conocería resonaron en su mente por el resto del día. Había criado a un hijo que, a pesar de todo lo que había sufrido, aún creía en la bondad de las personas. Y ahora Eduardo se veía en la posición de probar que esa fe estaba justificada. Por la tarde, cuando fueron a buscar a Isabela a la escuela, ella corrió hacia Miguel como si no lo hubiera visto en semanas en lugar de algunas horas. «Miguel, ¿cómo fue en el trabajo de papá? ¿Te gustó?» Miguel sonrió. Una sonrisa completa que Eduardo no había visto desde que lo conocieron. «Fue increíble, Isabela. Tu papá me mostró cómo se hacen los proyectos de los edificios. Y hice algunos dibujos. ¡Muestra!». Mientras Miguel le mostraba sus dibujos a Isabela, Eduardo observó la interacción entre ellos y se dio cuenta de algo que lo emocionó tanto como lo aterrorizó. Realmente parecían hermanos. Había una naturalidad, una facilidad en su comunicación que normalmente tomaba años desarrollarse. Esa noche, después de una cena donde una vez más la casa se llenó de risas y conversaciones, algo que no había pasado en mucho tiempo, Eduardo arropó a los dos niños en la cama. Isabela en su cuarto, Miguel en el cuarto de huéspedes, que ya estaba empezando a parecer menos temporal. «Eduardo», Miguel lo llamó cuando estaba saliendo del cuarto. «Sí, gracias por dejarme quedar. Sé que es extraño, un niño desconocido en tu casa». Eduardo se sentó en el borde de la cama. «Miguel, ¿quieres contarme por qué te fuiste de la casa de tu tío?» «La verdad». Miguel vaciló, luego asintió. «Él me pegaba. Mucho. Y cuando bebía, que era casi todas las noches, se ponía muy enojado. Un día dijo que si no me iba por las buenas, me haría irme por las malas. Entonces escapé». La rabia que Eduardo sintió fue instantánea y feroz. «¿Te lastimó?» Miguel se levantó la camiseta, revelando cicatrices viejas en la espalda y las costillas. Eduardo tuvo que controlarse para no maldecir en voz alta. «Miguel», dijo con la voz controlada, «nadie nunca más te va a lastimar, ¿entiendes? Nunca más. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque no lo voy a permitir». Esa promesa, hecha en la oscuridad de un cuarto de huéspedes, marcó el momento en que Eduardo internamente tomó su decisión. No importaba lo complicado que fuera legalmente, no importaba cuántos obstáculos burocráticos tuviera que enfrentar. No iba a abandonar a Miguel. En los días que siguieron, Eduardo comenzó a investigar sobre adopción, custodia temporal y todos los procesos legales involucrados en acoger a un niño en situación de calle. Lo que descubrió fue desalentador. El sistema estaba sobrecargado, los procesos eran lentos y complicados, y siempre había el riesgo de que Miguel fuera colocado en una familia adoptiva distante o, peor, en una institución. Pero Eduardo también descubrió algo sobre sí mismo. Había una determinación ardiendo dentro de él que no había sentido en años. La misma pasión que lo había llevado a convertirse en un arquitecto exitoso, ahora estaba enfocada en crear una familia real, basada en el amor y no solo en lazos biológicos. Isabela, inconsciente de las complejidades legales, continuaba tratando a Miguel como si siempre hubiera sido parte de la familia. Lo incluía en todas sus actividades, compartía sus juguetes sin dudarlo, y comenzó a referirse a él como «mi hermano Miguel», para cualquiera que quisiera escuchar. La transformación de Miguel fue igualmente notable. Con alimentación regular, un lugar seguro para dormir y, tal vez más importante, con personas que se preocupaban por él
comenzó a florecer. Su talento para el dibujo se desarrolló rápidamente con los materiales que Eduardo le proporcionó, y su sed de aprender era insaciable. Eduardo comenzó a enseñarle sobre arquitectura en las noches y fines de semana, mostrándole cómo los dibujos se transformaban en edificios reales, cómo funcionaban las estructuras, cómo el espacio podía ser usado para crear belleza y funcionalidad. Miguel absorbía todo como una esponja, haciendo preguntas inteligentes que a veces sorprendían a Eduardo con su sofisticación. Pero no eran solo los niños los que estaban cambiando. Eduardo se dio cuenta de que estaba sonriendo más, riendo más fuerte, preocupándose menos por controlar cada aspecto de su vida. La presencia de Miguel había traído una espontaneidad que no sabía que extrañaba. Sus reuniones en la oficina se volvieron más eficientes porque quería volver a casa más temprano. Sus fines de semana, anteriormente llenos de trabajo extra, ahora estaban dedicados a paseos en el parque, visitas al museo, sesiones de dibujo en la sala. Carla, su secretaria, comentó después de algunas semanas: «Señor Mendoza, perdone que sea directa, pero usted parece más feliz, más liviano». Eduardo sonrió. «¿Sabes qué, Carla? Creo que lo estoy». Pero no todo era simple. Había momentos en que Miguel era atormentado por pesadillas, despertando en medio de la noche, gritando por su madre o temblando de miedo sin razón aparente. Eduardo aprendió a reconocer las señales, a sentarse al lado de la cama del niño hasta que se calmara, a asegurarle que estaba seguro. También estaban los desafíos prácticos. Miguel necesitaba documentos, necesitaba ser matriculado en la escuela, necesitaba seguimiento médico y psicológico. Cada una de estas necesidades creaba una nueva burocracia para Eduardo navegar. El primer gran obstáculo llegó cuando Eduardo trató de matricular a Miguel en la misma escuela de Isabela. La directora, una mujer rígida llamada señora Oliveira, fue directa en sus objeciones. «Señor Mendoza, entiendo su buena intención, pero este niño necesita documentación adecuada, historial escolar, comprobante de vacunación, y francamente, dado su historial en las calles, necesitaríamos garantías de que no representaría un riesgo para los otros niños». La implicación en sus palabras dejó furioso a Eduardo. ¿Qué tipo de riesgo exactamente? Bueno, los niños que han vivido en la calle pueden haber desarrollado comportamientos problemáticos, violencia, robo, uso de sustancias. Miguel tiene 11 años, dijo Eduardo fríamente, y es uno de los niños más gentiles que he conocido. Si la escuela no puede ver más allá de prejuicios infundados, tal vez no sea el ambiente adecuado para ninguno de mis hijos. La palabra hijos, en plural, salió naturalmente, sorprendiendo a la directora y al propio Eduardo. «Señor Mendoza», la directora trató de suavizar el tono, «no es que no queramos ayudar, pero tenemos procedimientos. Entonces, dígame exactamente qué documentos necesito conseguir y los conseguiré». Eduardo la cortó. «Pero Miguel será matriculado en esta escuela, junto con Isabela. Son hermanos». Esta declaración pública de sus intenciones marcó otro punto de inflexión para Eduardo. Ya no había vuelta atrás. Se había comprometido públicamente con Miguel, y eso significaba enfrentar cualquier obstáculo que surgiera. El proceso para obtener la documentación necesaria para Miguel fue kafkiano. Eduardo pasó semanas navegando entre registros civiles, tribunales, asistencia social, tratando de encontrar una forma legal de establecer su responsabilidad sobre el niño. Algunos funcionarios fueron útiles, otros hostiles, muchos simplemente indiferentes. Fue durante una de esas visitas al tribunal que Eduardo conoció a la doctora Fernanda Reis, una trabajadora social especializada en casos de adopción y custodia.
Ella fue la primera persona en el sistema que parecía realmente interesada en el bienestar de Miguel, en lugar de solo seguir protocolos. Señor Mendoza, dijo después de escuchar toda la historia, lo que usted está tratando de hacer es admirable, pero necesito ser honesta sobre los desafíos. El sistema no fue diseñado para casos como el suyo. La adopción directa de un niño encontrado en la calle involucra investigaciones extensas, evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias. Puede tomar años. Eduardo sintió el mundo desplomarse. ¿Años? Pero Miguel necesita estabilidad ahora. Necesita ir a la escuela. Necesita saber que tiene una familia. Entiendo, dijo la doctora Fernanda con gentileza. Y es exactamente por eso que haré todo lo que esté en mi poder para agilizar el proceso. Pero mientras tanto, necesitamos encontrar una solución temporal que sea legal y segura para Miguel. Fue entonces que ella sugirió la custodia provisional, un proceso más rápido que le daría a Eduardo responsabilidad legal temporal sobre Miguel mientras el proceso de adopción siguiera su curso. ¿Eso significa que puedo matricularlo en la escuela? ¿Que puedo tomar decisiones médicas por él? Sí, con algunas limitaciones. Pero es un comienzo. Eduardo salió de ese encuentro con una mezcla de esperanza y ansiedad. El camino sería largo y complicado, pero al menos había un camino. Esa noche reunió a Isabela y Miguel en la sala y les explicó la situación de la forma más simple posible. Ustedes saben que estamos tratando de hacer que Miguel se convierta oficialmente en parte de nuestra familia, comenzó. Pero aparentemente es un proceso complicado que va a tomar un tiempo. Isabela frunció el ceño. Pero él ya es parte de nuestra familia. Lo sé, querida, y ustedes lo saben, pero tenemos que hacer algunas cosas oficiales para que todo el mundo lo sepa. Miguel, que había estado callado, finalmente habló. ¿Y si no lo permiten? ¿Y si deciden que me tengo que ir? La pregunta partió el corazón de Eduardo. Se arrodilló frente a Miguel, mirándolo directamente a los ojos. Miguel, escúchame bien. No voy a rendirme contigo. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuántos papeles tenga que firmar, cuántas personas tenga que convencer. Eres nuestro hijo ahora, ¿entiendes? Y nada ni nadie va a cambiar eso. Miguel asintió, pero Eduardo podía ver el miedo aún presente en sus ojos. El niño había perdido todo antes. ¿Cómo podía realmente creer que no perdería todo otra vez? Las semanas siguientes trajeron una sucesión de visitas domiciliarias, entrevistas y evaluaciones. Trabajadores sociales aparecían sin aviso, examinando cada rincón de la casa, haciendo preguntas sobre rutinas, disciplina, planes para el futuro. Psicólogos entrevistaban a Miguel, Isabela y Eduardo por separado, tratando de evaluar la dinámica familiar y el bienestar de todos los involucrados. Algunas de esas visitas fueron positivas. La trabajadora social responsable del caso, señora Elena, se emocionó visiblemente al ver la interacción natural entre los niños y cómo Miguel había florecido en los meses desde que llegó. En 20 años, haciendo este trabajo, le dijo a Eduardo después de una de esas visitas, raramente he visto una transformación tan completa. Miguel no es solo un niño diferente, es un niño que finalmente puede ser niño. Pero otras evaluaciones fueron más desafiantes. Un psicólogo particularmente escéptico cuestionó las motivaciones de Eduardo extensamente. Señor Mendoza, ¿entiende que adoptar a un niño traumatizado como Miguel requiere un compromiso extraordinario? Terapia, posiblemente por años, posibles problemas de comportamiento, el impacto en su hija biológica. ¿Está preparado para todo eso? Eduardo respiró profundo antes de responder. Doctor, todo padre debe estar preparado para apoyar a su hijo a través de cualquier desafío. Miguel es mi hijo. Esta no es una decisión que tomé a la ligera o por impulso. Es una certeza que llevo en el corazón. Durante todo este proceso,
La vida siguió. Miguel fue finalmente matriculado en la escuela, donde inicialmente enfrentó algunos desafíos. Sus compañeros, curiosos sobre sus orígenes, a veces hacían preguntas difíciles o comentarios insensibles. Pero Isabela, con la lealtad feroz que solo los hermanos poseen, rápidamente se convirtió en su defensora más ardiente. «Si alguien es malo con Miguel, tendrá que vérselas conmigo también», le declaró a Eduardo una noche. «Porque él es mi hermano». La determinación en su voz le recordó a Eduardo a sí mismo y a la fuerza que había descubierto dentro de sí para luchar por su nueva familia. Académicamente, Miguel sorprendió a todos. A pesar de los años sin educación formal, absorbía conocimiento con una velocidad impresionante. Su maestra, señora Carmen, comentó que nunca había visto a un niño tan motivado para aprender. «Es como si estuviera tratando de compensar todo el tiempo perdido», le dijo a Eduardo durante una reunión de padres. «Y su talento para matemáticas y dibujo es realmente excepcional». En casa, las noches se volvieron tiempo de tarea familiar. Eduardo ayudaba a ambos niños con sus deberes, pero descubrió que Miguel frecuentemente hacía preguntas que lo forzaban a pensar más profundamente sobre conceptos que había dado por sentado durante mucho tiempo. «¿Por qué los arquitectos deciden dónde poner las ventanas?», preguntó Miguel una noche mientras trabajaban en un proyecto de matemáticas sobre geometría. «Bueno», comenzó Eduardo, luego se detuvo. Era una pregunta simple, pero que tocaba el núcleo de lo que significaba crear espacios para que las personas vivieran. «Porque la luz natural afecta cómo las personas se sienten en un ambiente. Donde ponemos una ventana puede hacer que un cuarto parezca acogedor o frío, grande o pequeño. Entonces, ¿la arquitectura es sobre cómo hacer que las personas se sientan bien?». Eduardo sonrió. «Sí, Miguel, en el fondo es exactamente eso». Estas conversaciones se convirtieron en algunos de los momentos más preciosos del día para Eduardo. Miguel veía el mundo con ojos frescos, haciendo conexiones que Eduardo había dejado de notar. A través de los ojos del niño, Eduardo redescubrió su pasión por la arquitectura, no solo como una carrera, sino como una forma de mejorar la vida de las personas. Fue durante una de esas sesiones de tarea que Isabela hizo una observación que dejó a Eduardo sin palabras. «Papá», dijo, levantando la vista de su libro de lectura, «pareces más feliz ahora que Miguel está aquí». «¿En serio?». «Sí, sonríes más, y no estás mirando el teléfono todo el tiempo durante la cena». Eduardo se dio cuenta de que tenía razón. Tener a Miguel en su vida lo había forzado a estar más presente, más comprometido, no solo como padre, sino como persona. La primera Navidad de Miguel con la familia fue un hito emocional para todos. Eduardo siempre había mantenido las celebraciones simples, él e Isabela, algunos regalos, una cena pequeña. Pero este año, con Miguel presente, todo parecía tener más significado. En la mañana de Navidad, Eduardo despertó temprano y encontró a Miguel ya en la sala, sentado junto al árbol iluminado, solo observando los regalos debajo. «Buenos días», dijo Eduardo suavemente, para no asustar al niño. «Buenos días», respondió Miguel. «Eduardo, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto. ¿Por qué ustedes hicieron todo esto por mí? Yo era un extraño, un niño de la calle, ustedes ni me conocían». Eduardo se sentó junto a Miguel en el piso, considerando cuidadosamente su respuesta. «¿Sabes, Miguel? Pasé mucho tiempo de mi vida adulta tratando de proteger a Isabela y a mí mismo del mundo. Construí muros, creé reglas, mantuve distancia de las personas. Pensé que eso nos mantendría seguros. Y lo hizo. En un sentido, sí. Pero también nos mantuvo solos. Y entonces Isabela dijo esas palabras, es mi hermano, y de repente me di cuenta de que seguridad sin amor es solo una prisión muy cómoda.
Miguel asintió pensativamente. Mi mamá siempre decía que familia no es sobre sangre, es sobre elegir amar a alguien todos los días. Las palabras lo golpearon a Eduardo como un rayo. Tu mamá era muy sabia. Le habrían gustado ustedes, dijo Miguel con una sonrisa triste. Siempre decía que las mejores personas son aquellas que ven a otros no por lo que perdieron, sino por lo que pueden llegar a ser. Cuando Isabela bajó a la sala y los tres comenzaron a abrir los regalos, Eduardo observó a los dos niños reír y jugar juntos, y sintió una paz que no había experimentado en años. Esta era su familia, no convencional, no planeada, pero real y llena de amor. El regalo que Miguel más apreció fue un conjunto profesional de materiales de dibujo que Eduardo había elegido cuidadosamente. Pero el regalo que más emocionó a Eduardo fue un dibujo que Miguel había hecho en secreto. Un retrato de la familia de 3 personas, con las palabras «mi familia» escritas cuidadosamente debajo. El proceso legal continuó arrastrándose durante los meses siguientes, pero la vida de la familia encontró su ritmo. Miguel continuó prosperando en la escuela, su talento artístico llamando la atención incluso de maestros de otras clases. Isabela desarrolló un sentido aún más fuerte de justicia y compasión, inspirada por el ejemplo de coraje de su hermano. Eduardo descubrió que convertirse en padre de 2 niños lo había hecho no solo un hombre mejor, sino también un mejor arquitecto. Sus proyectos comenzaron a incorporar más consideraciones sobre cómo los espacios afectaban a las familias, especialmente familias no convencionales. Comenzó a aceptar más proyectos pro bono para organizaciones que trabajaban con niños en situación de riesgo. Fue durante uno de esos proyectos, el diseño de un centro comunitario para niños necesitados, que Eduardo recibió la llamada que había estado esperando durante casi un año. «Señor Mendoza», dijo la doctora. «Fernanda por teléfono, tengo buenas noticias. El proceso de adopción fue aprobado. Miguel oficialmente se convertirá en su hijo la próxima semana». Eduardo tuvo que sentarse. Después de tantos meses de incertidumbre, burocracia y ansiedad, la realidad de la victoria era casi surreal. «Gracias», logró decir. «Gracias por todo. Señor Mendoza, ¿puedo decir algo? En todos mis años en este trabajo, nunca he visto una familia formarse de manera tan natural y genuina. Ustedes 3 fueron hechos los unos para los otros». Cuando Eduardo les contó las noticias a los niños esa noche, Isabela gritó de alegría y abrazó a Miguel tan fuerte que casi lo tiró. Miguel, por su parte, se quedó muy callado por un largo momento. «¿Eso significa que nadie puede sacarme de aquí?», preguntó finalmente. «Significa que eres mi hijo para siempre», respondió Eduardo. «Oficial y legalmente. Para siempre». Miguel asintió lentamente, y entonces, por primera vez desde que Eduardo lo conocía, el niño lloró. No de tristeza o miedo, sino de alivio puro y alegría. La audiencia final para la adopción fue en una tarde de viernes, casi exactamente un año después de esa noche lluviosa cuando encontraron a Miguel en la calle. El juez, un hombre gentil llamado Dr. Santos, sonrió al ver a la familia reunida frente a él. Es raro ver un caso de adopción donde es tan obvio que todos los involucrados pertenecen unos a otros, dijo. «Miguel, ¿entiendes lo que está pasando hoy?» «Sí, señor», respondió Miguel claramente. «Me estoy convirtiendo oficialmente en hijo de Eduardo y hermano de Isabela». «¿Y cómo te sientes al respecto?» Miguel miró a Eduardo e Isabela, luego de vuelta al juez. «Me siento en casa». Cuando el juez golpeó el martillo y declaró finalizada la adopción, Eduardo sintió como si estuviera presenciando el momento más importante de su vida. En un año, había pasado de ser un hombre solitario y protegido al padre de 2 niños extraordinarios y no podía imaginar su vida de otra manera. Al salir del tribunal, Isabela insistió en que se tomaran una foto de la familia.
su primera foto oficial como familia de 3. Mientras posaban para la cámara, Eduardo pensó en cómo una sola frase de su hija había cambiado todo. «Papá, ayúdalo, es mi hermano». Isabela había visto algo que él, en toda su experiencia adulta, había perdido de vista: que familia es sobre amor, no sobre biología; que hermandad es sobre elección, no sobre sangre; que a veces las bendiciones más inesperadas vienen disfraza. 2 años después, Eduardo estaba de pie en el escenario de una conferencia de arquitectura, presentando un proyecto que se había convertido en su pasión: vivienda de transición para familias en situación de riesgo. El proyecto, inspirado por su experiencia con Miguel, había ganado varios premios y estaba siendo replicado en otras ciudades. La arquitectura, les dijo a la audiencia, no es solo sobre crear estructuras, es sobre crear hogares. Y un hogar no se define por los materiales de su construcción, sino por el amor que existe dentro de sus paredes. En la audiencia, Isabela y Miguel observaban orgullosos. Miguel, ahora de 13 años, había crecido en estatura y confianza, pero mantenía la gentileza y curiosidad que habían tocado el corazón de Eduardo desde el primer día. Había comenzado a participar en un programa avanzado de arte en la escuela y ya hablaba de convertirse en arquitecto como su padre. Isabela, a los 9 años, se había convertido en una defensora apasionada de los derechos de los niños, inspirando a otros compañeros de clase a involucrarse en proyectos comunitarios. Su compasión natural, la misma que había salvado a Miguel esa noche lluviosa, continuaba siendo su característica más notable. Después de la presentación, mientras la familia caminaba por las calles de Buenos Aires, las mismas calles donde todo había comenzado, Miguel se detuvo frente al lugar donde solía dormir cuando era un niño de la calle. «A veces vengo aquí», le dijo a Eduardo, «no por nostalgia, sino para recordar». ¿Recordar qué? Que siempre hay esperanza, aun cuando parece que no la hay, y que a veces la salvación viene de la forma más inesperada. Eduardo puso la mano en el hombro de su hijo. «Sabes que tú nos salvaste tanto como nosotros te salvamos a ti, ¿verdad?» Miguel sonrió. «¿Cómo es eso?» «Nos enseñaste que una familia real es aquella que elegimos crear con amor. Nos diste la oportunidad de ser mejores de lo que éramos antes». Mientras continuaban caminando, Eduardo reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado hasta allí. De un encuentro casual en una noche lluviosa, había nacido una familia más fuerte y más amorosa de lo que jamás había imaginado posible. Isabela, ahora caminando entre los 2 hombres más importantes de su vida, sostenía las manos de ambos. «Papá», dijo, «¿recuerdas esa noche cuando dije que Miguel era mi hermano? ¿Cómo podría olvidarlo?» No sabía explicarlo en ese momento, pero sentía que él nos pertenecía, como si siempre hubiera sido nuestro hermano, y nosotros solo estuviéramos esperando encontrarlo. Eduardo sonrió, dándose cuenta de que su hija había articulado algo que él también había sentido, pero nunca había logrado expresar adecuadamente. Tal vez algunas familias realmente estaban destinadas a encontrarse aún en las circunstancias más improbables. Cuando llegaron a casa esa noche, Eduardo miró alrededor de la sala, ahora llena de dibujos de Miguel en las paredes, fotos de la familia, evidencias de una vida verdaderamente vivida en conjunto, y sintió una gratitud profunda por todo lo que habían construido juntos. «Gracias», susurró para sí mismo, pensando en todas las personas que habían hecho posible este viaje. Isabela, por su compasión instintiva; Miguel, por su coraje de aceptar amor otra vez; la doctora Fernanda, por su dedicación; e incluso esa noche lluviosa que los había puesto a todos en el camino correcto, en el momento correcto. Pero sobre todo, estaba agradecido por la lección más importante que había aprendido: que el amor verdadero no conoce fronteras de sangre, clase social
o circunstancia. Que una familia puede formarse no solo por nacimiento, sino por elección, compasión y el compromiso diario de cuidarse unos a otros. Y que a veces, las palabras más poderosas que un niño puede decir no son te amo, sino es mi hermano. Palabras que reconocen que familia es sobre pertenencia, no posesión, sobre inclusión, no exclusión, sobre ver la humanidad compartida que nos conecta a todos. Esa noche, mientras Eduardo arropaba a sus dos niños en la cama, Miguel lo llamó una última vez. «¿Eduardo?» «Sí, hijo. Nunca te agradecí adecuadamente por haberme salvado». Eduardo sonrió en la oscuridad. «Hijo, no necesitas agradecerme por amarte. Eso es lo que hacen las familias». Y en esas palabras simples estaba la verdad que había sostenido su viaje desde el principio, que amar no es un favor que les hacemos a otros, sino la esencia de lo que significa ser humano. Que cuando elegimos ver a cada persona que encontramos como parte de nuestra familia humana más grande, descubrimos que fuimos nosotros los que fuimos salvados. La historia de Eduardo, Isabela y Miguel continuó a través de los años que siguieron, llena de desafíos normales y alegrías extraordinarias de cualquier familia que se ama genuinamente. Pero todo había comenzado con una niña lo suficientemente valiente para ver a un extraño como hermano, y un padre que fue lo suficientemente valiente para seguir el ejemplo de su hija. Y todas las noches, cuando la familia se reunía para la cena en su mesa llena de risas y conversaciones, las palabras de Isabela resonaban como una bendición silenciosa. «Papá, ayúdalo, es mi hermano». Palabras que habían transformado 3 vidas y probado que, al final, todos somos hermanos, esperando ser reconocidos y acogidos en el hogar que llamamos humanidad. Comparte esta historia si tocó tu corazón y te hizo creer aún más en el poder de la compasión y la familia.